Control R, comenzando la clase número 31 de lineal 2. Lineal 2. Clase 31. Hay un problema con la clase 30. La clase 30 es la clase de ejercicios de ayer. La clase de ejercicios de ayer a las 18 horas. Esa es la clase número 30 del lineal 2 y esa aún YouTube está tratando de subirla. Entonces me da la impresión de que vamos a perder esa clase igual que la vez anterior. Ya hemos perdido una. Entonces en YouTube dice ahí desde anoche que está en el 94%. No sube del 94%. Y entonces lo que hice fue recuperar la clase de la papelera, restaurarla y les envié una copia al correo electrónico. Cada uno, bueno, y revisé que el video funcionara y pude ver el inicio del video aquí en mi computadora, así que el problema no es el del video, es del YouTube. Tiene algún problema, hay algún problema para subir la clase. Entonces se las mandé a su correo, así que ustedes tienen la clase de ejercicios de ayer en el correo, en el Gmail, ¿ok? Puede que no se suba nunca a YouTube, no lo sé, pero YouTube está intentándolo aún. Bueno, en la clase de ayer quedamos pendientes en resolver un ejercicio que era el siguiente. Había que aplicar el algoritmo. Entonces el ejemplo era el siguiente, el que quedó pendiente. Ejemplo, hallar la forma estándar, hallar la forma canónica. Ya no puedo decir diagonalizar porque no se pueden diagonalizar las matrices antisimétricas. Hallar la forma canónica de la siguiente matriz antisimétrica: 0, 0, 2, 4, 0, 0, 1, menos 3, menos 2, menos 1, 0, menos 2, menos 4, 3, 2, 0. Es una matriz antisimétrica y hay que hallarle la forma estándar, la forma canónica. Entonces, la solución era la siguiente. Tengo que elegir alguno de estos números que sea no nulo. Yo ayer elegí este. Voy a elegir ese número que está ahí y este lo voy a poner en ¿qué posición? Quiero poner este coeficiente de la matriz cuyo simétrico o cuyo antisimétrico es el siguiente número. Entonces este es mi A13 y el antisimétrico es el A31, es decir, este que está acá. Este es el A31. Vienen apareados, simétrico con su antisimétrico. Se llama antisimétrico porque no es exactamente el mismo, hay un signo. Entonces, lo que hay que hacer es poner este número 2 en esta posición y su antisimétrico menos 2 en esta posición. ¿Sí? Cambiar aquí este y este aquí. Entonces, ¿cómo se hace? Y el procedimiento lo hicimos ayer. El procedimiento consistía en general el procedimiento es permutar la fila 1 con la fila I, suponiendo que I es la fila donde está el número no nulo que elegí, pero el número no nulo que elegí lo elegí en la fila 1, que es este. Por lo tanto, esta operación no tiene ningún efecto, no hace nada, porque el I ya es 1. I es 1, aquí está. Este es el I. Y el J es este, tercera columna. El I es 1. Se hace eso y después se cambia la columna 1 con la columna I, y esto no tiene ningún efecto por el hecho que el I es 1. Pero aquí el J es 3. Entonces la otra operación sí tiene efecto. El F2 se permuta con el FJ. En este caso el FJ es 3 y se hace el F3 y se hace algo similar, lo correspondiente, con la columna 2. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces cambio la fila 2 con la fila 3. Ok, fila 2, ¿es esto correcto? Yes. Fila 2 con fila 3. Esta, aquí, se cambian de lugar. Y cuando yo hago eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que la fila 2 dije que la estoy cambiando con la fila 3.
Entonces, esta operación, lo que hace esta operación, la fila 2 con la fila 3, pone el antisimétrico, este que está aquí, lo pone en este lugar. Porque cuando llevo fila 2 con fila 3, estoy subiendo el menos 2 y poniéndolo ahí. Entonces, de ese ya estoy listo con esta. Y para poner este 2 en esta posición, lo que tengo que hacer es permutar la columna 2 con la columna 3. Entonces, esta operación es la que se encarga de poner el A13 acá. Cuando yo hago eso, entonces obtengo la... Y ahora trabajo con la matriz ampliada, por supuesto. Entonces, cuando yo hago eso, esas operaciones, obtengo la matriz 0, 2, 1... wait a minute. Acá. No, este está más sucio. Este es menos sucio. Entonces, yo tengo la 0, 2, menos 2, 0. Claro, porque cuando yo hice esta permutación, este 1 que estaba acá bajó y aquí quedó un 0. Entonces, por eso es que hay que hacer esta operación primero. Aquí quedó un 0, que es este. Este 0, este menos 2 pasó para acá y este 0 pasó para acá. Y cuando entonces aquí quedó 2, 0. Y cuando yo hago la permutación columna 2 con columna 3, aquí pasa el bloque 2,0. Por eso que hay un 2, 0. 0, 4, menos 1, menos 2, 0, 1, 0, menos 3, menos 4, 2, 3, 0. Aquí tengo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque cambié la fila 2 con la fila 3. En el lado derecho solamente se registra la operación de la fila, no la columna. El resto queda igual. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y ahí allí queda esa etapa. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, ahora la idea es, el siguiente paso es transformar primera fila, porque aquí necesito un 1 y aquí un menos 1. Entonces lo que voy a hacer ahora es la primera fila, la multiplico por un medio, y por supuesto que hacemos lo mismo con la primera columna. Y cuando yo hago un medio con la primera fila, y transformo este en 1 y este lo transformo en menos 1, que es lo que yo quiero, tener un bloque estándar acá, un T1. Ok, nótese que esto no es lo mismo, porque ya hay estudiantes que se han confundido. Esto no es lo mismo que yo hago cuando quiero hallar la forma diagonal para las formas simétricas bilineales, para las formas simétricas bilineales simétricas. Cuando yo, esas sí las puedo diagonalizar, ya aparecen unos coeficientes en la diagonal, que puede ser positivo, negativo, etcétera. Y cuando yo quiero transformar esos coeficientes en unos o en menos unos, porque, por ejemplo, eso se necesita para ortonormalizar bases cuando tengo productos internos. Cuando yo hago eso, tengo que multiplicar la primera fila y la primera columna por el recíproco de la raíz cuadrada. ¿Por qué motivo? Porque los coeficientes que están en la diagonal están al mismo tiempo en su columna y en su fila. Entonces, por eso es que tengo que multiplicar por la raíz cuadrada, porque cuando hagan las dos operaciones por fila y por columna, se va a multiplicar la raíz cuadrada consigo misma. Y ahí entonces voy a transformar el coeficiente de la diagonal en un 1. Aquí no, porque aquí es diferente, porque aquí estoy multiplicando por el recíproco de este número, no por el recíproco de la raíz cuadrada, nada que ver, ¿ya? Se multiplica por el recíproco de este número para producir un 1, y también por el recíproco de este número aquí, la columna correspondiente, fila 1, columna 1, para transformar este también en un menos 1. Si yo hago eso, entonces me obtengo 0, 1, 0, 2, porque tengo que poner la primera fila por un medio, multiplicar por un medio, y la primera columna después. Entonces, y recuerden que en este lado solamente se hace la operación por fila, no por columna. Y ahora por columna, ahora esta que está entre paréntesis se hace solamente sobre el lado izquierdo. Entonces aquí va a quedar menos 1, 0, menos 2. Obviamente, porque esta columna es el negativo de esta por la antisimetría. 0, menos 1, menos 2, 1, 0, menos 3, 2, 3, 0, y que el resto quede igual. Uno.
Y ahí estamos en esa etapa. Ok. Yes, 0, 1, 0, 2. Perfecto, no me he equivocado en ninguna parte. Bien. Un medio, maravilla. Y ahora lo que necesito hacer es ocupar el primer bloque, pongámoslo como línea punteada. Ocupar ese primer bloque para eliminar, transformar en ceros estos dos números y estos dos. Y haciendo las operaciones por columnas correspondientes, voy a eliminar estos dos y estos dos también. Y ahí voy a producir un 0 acá y un 0 allá. Entonces, ¿qué operación necesito hacer sobre la tercera fila para matar al 0 y al 1 que tengo? Entonces, a la tercera fila le tengo que restar la primera y no tengo que hacer nada más porque aquí este ya es un 0. No necesito matar a este porque ya está muerto, pero a este sí. Entonces, por eso es que a la tercera fila le resto la primera. Y eso me va a producir 0 y 0. Pero tengo que preocuparme de la cuarta también. Entonces, a la cuarta fila, así que aquí sí, como en la cuarta fila, aquí tengo dos coeficientes no nulos. Aquí tenía uno solo, que era el 1. Pero aquí tengo ambos son no nulos. Entonces, necesito eliminar a ambos. Necesito eliminar a estos dos. Usando la fila 1, solamente puedo eliminar a este. Por lo tanto, necesito usar la fila 2 para eliminar a este. Por eso es que uno usa el bloque completo. Las dos filas de este bloque, esas dos filas, las necesito para matar a ambos. Entonces, ¿qué hago? La fila 4 le resto dos veces la fila 1 para matar a este. Y le voy a restar también, dos veces la fila 2. Porque cuando yo hago, no me conviene poner aquí más dos veces la fila 2, porque si hago eso me va a quedar un menos 2, menos 2 me va a quedar un menos 4. Yo necesito matar a este, entonces tiene que ir este numerito que está aquí, o sea, la fila 2 tiene que ir multiplicada por el menos 2 aquí, para que con este menos pueda eliminar a ese. Y por supuesto que hay que hacer las operaciones correspondientes. Después tengo que hacer la columna 3 menos la columna 1. ¿Qué efecto va a tener esta operación? Que a la columna 3, a la columna 3 yo le resto la columna 1. Bueno, que me va a matar al menos 1, porque tengo 0 menos 1, menos 0 menos 1, me queda un 0, 0 acá. Así que esta operación se encarga de matar a esta columna. Y la operación correspondiente sobre la columna 4, que a esta columna 4 le resto dos veces la columna 1, es decir, le sumo un 2 acá, que me da un 0, y le resto dos veces la columna 2, es decir, le resto dos veces por 1, que me mata ese. Entonces, cuando yo hago esas operaciones, llego al siguiente paso. Cero, 1, menos 1, 0. Y ahora sí quedó, bueno, ya no necesito la línea punteada. Tengo que tener cuidado, sí, porque tengo que hacer la operación, dice, fila 3 menos fila 1. Eso va a producir un 0 y un 0 ahí. Esa era la idea. Pero también me va a alterar acá, porque tengo que hacer la fila 3 menos la fila 1. Aquí no hay diferencia, porque 0 menos 0. Pero aquí te quedo menos 3 menos 2. Entonces aquí me queda un menos 5. Aquí yo sé que van a quedar ceros. Y recuerden que hay que hacer las operaciones por fila en el lado derecho. Fila 3 menos fila 1. Así que va a quedar un medio, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. No hay cambio. Dice la fila 3
menos la fila 1. Entonces aquí queda menos un medio, 1 menos 0, 0 menos 0. Y también tengo que hacer, bueno, ya me voy a preocupar de la cuarta. Cuando yo hago la fila 4, menos 2 veces la fila 1 y menos 2 veces la fila 2, me produce 0, 0. Ya, pero tengo que tener cuidado. Entonces tengo que hacer fila 4 menos 2 veces la fila 1. Aquí el 3 no cambia. Bueno, y yo sé que aquí tiene que quedar, a ver, ¿qué va a quedar acá? So, es fila 4 menos 2 veces la fila 1. Entonces me va a quedar 0 menos 2 por 2, un menos 4. Entonces aquí va a quedar un... Ah, y aquí hay un error, hay un problema, claro que hay un problema, porque tiene que quedar antisimétrico, aquí no es antisimétrico, si hay un error en alguna parte. A ver. So, F3, bajamos el ruido, ya. Mucho ruido. Bajémosle ese ruido, ya. Entonces, ¿qué dije yo? F3 menos F1, menos 5. Y ahora tengo que hacer F4 menos 2F1. Entonces tengo que hacer F4. Entonces aquí va a quedar 3 menos 2. Aquí está el error. F4. Entonces tengo que hacer este menos 2F1. Hay un 0 ahí. Así que 2 por 0 no influye. Pero me olvidé del menos 2F2. Que tiene que ir menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1. Entonces aquí queda 3, 0, más 2, 5. Entonces aquí hay un error. 5. Ahora sí. Ok. Y queda calcular el último acá. F4, es decir, 0, menos 2F1, menos 2F2. Menos 4, más 4, 0. Así que ahí queda un 0. Ok, y aquí tengo que hacer el F4, la fila 4, menos 2 veces la fila 1, menos 2 veces la fila 2. Entonces, cuando yo haga esto, esta fila, menos 2 veces esta, entonces va a quedar ahí 0, menos 2 y menos 2F2, que es esta. Se va a quedar un 0 menos 2F1, menos 1, 0 menos 0, y aquí queda 0 menos 0, y aquí dice, oh, wait a minute, y aquí no es 0, sorry, aquí no es 0, porque tengo que hacer fila 4, menos 2, fila 1, menos 2, fila 2. Entonces, es fila 4, que ahí tengo un 0, menos 2 veces fila 1. Porque hay puro 0 ahí, solamente afecta acá. Y menos 2 veces la fila 2, que es esto. Se queda un menos 2. Y el resto queda igual. Porque hay un 0 ahí arriba. Así que me queda ahí la última fila. Ok. So. Bien. Un medio 0, 0. 0, 0, 1, 0. Menos un medio 1, 0, 0. Menos 1, 0. Ya, perfecto. Y aquí, perfecto. Por supuesto que tengo que transformar esto en un bloque estándar. Entonces, el último paso es multiplicar la fila 3 por un quinto y la columna 3 por un quinto. Entonces, ahí me va a pasar a la forma estándar. Lo copio. 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0. Y aquí tengo que hacer un quinto F3. Entonces aquí tengo un medio, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, un quinto F3. Se me queda menos un décimo. Un quinto. 0, 0.
Y obviamente que la operación por columna no se hace sobre el lado derecho, queda así, ¿no? 0, menos 2, 1. Y aquí tengo mi forma canónica. Son dos bloques. Dos bloques. Ok, so, ¿qué concluimos? La forma canónica es D, es la diagonal de 1, de 2. Esa es la forma canónica. ¿Y cuál es la matriz P? La matriz P que hace la siguiente gracia. Que P transpuesta por A por P es la forma canónica. ¿Cuál es esa? Bueno, es la transpuesta de la que quedó al lado derecho. 1 medio, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Menos 1 décimo, 1 quinto, 0, 0. Menos 1, 0, menos 2, 1. Esta es la matriz de cambio de base, la P. ¿Y el rango de A? ¿Cuánto es el rango de A? Es el doble de la cantidad de bloques. 4. Perfecto. Y ya vamos a hacer el ejemplo 4.2. Vamos a hacer un pequeño recreo. Y ahora vamos a hacer el ejemplo 2. Este es el primer ejemplo. Este lo hicimos con cierta lentitud, porque bueno, al principio siempre es complicado. Después, uno haciendo un número de estos ejercicios ya puede trabajar con mayor rapidez. En teoría, por lo menos. Ok, so, vamos a hacer el siguiente. Ejemplo 4.2. Ejemplo 4.2. Calcule el rango de la siguiente matriz antisimétrica real. 0a cuadrado a cubo menos a, 0, 1, 2 menos a cuadrado menos 1, 0 menos 3 menos a cubo menos 2, 3, 0. Esa matriz es antisimétrica y hay que calcular el rango de esta matriz. Encontrémosle la forma estándar, la forma canónica. Solución. Bueno, hay un caso evidente que hay que separar, caso 1. A igual a 0, porque si el A distinto de 0, yo puedo eliminar, dividir por A la primera fila y la primera columna para producir un bloque canónico inmediatamente.
Ya no estamos en la situación del ejemplo anterior donde el primer bloque aquí era 0, 0, 0, 0, que eso me forzaba a trasladar este elemento acá y el antisimétrico aquí, haciendo las permutaciones correspondientes. Entonces, cuando el A es distinto de 0, entonces estamos en el caso óptimo. Cuando el A es 0, estamos en el caso similar al anterior, porque ahora tengo este bloque de puros ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, menos 1, 0, menos 3, 0, menos 2, 3, 0. Y entonces ahora estoy en una situación en la que tengo el bloque 0 ahí. Y tengo que hallar la forma estándar. Entonces lo que voy a hacer, voy a concentrarme en este y su antisimétrico, que es este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que quiero hacer, entonces, ¿estoy en qué posición? En la posición A, 2, 3. Ese es el elemento que estoy eligiendo. Podría elegir ese, cualquiera. Pero se estila más cercano a la primera fila. Entonces aquí tengo una situación diferente al ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior había un elemento no nulo en la primera fila, y ese fue el que elegí, el A13, en la primera fila. Pero aquí no hay ninguno en la primera fila, tengo que obligadamente pasar a la segunda fila. Entonces estoy en la segunda fila, en la columna es la misma que la vez anterior, porque en el ejemplo anterior tenía un no nulo ahí, que estaba en la primera fila y en la tercera columna. Aquí la columna sigue siendo la tercera. Bueno, en este caso, cuando elijo este número, lo que hay que hacer es la primera fila se tiene que intercambiar con la FI, que en este caso es la segunda. ¿Okay? Y hacer la operación correspondiente de columna. ¿Okay? C1, C1, C2. Y después de hacer eso, tengo que hacer la fila 2, la tengo que cambiar con la FJ, que en este caso es la fila 3, y hacer el correspondiente cambio de columna. ¿Okay? Y puedo hacer este en cualquier orden, porque aquí estoy alterando la... Bueno, tengo que tener cuidado, sí, porque a ver, C1, C3. Tengo que tener cuidado, porque aquí estoy cambiando la fila 1 con la fila 2, y aquí tengo que cambiar la fila 2 con la fila 3, entonces ya mi fila 2 va a ser diferente cuando haga este cambio. Entonces, hagámoslo uno por uno. Entonces, fila 1 con fila 2 me va a transformar la situación en esta. 0, 0, 1, 2. Fila 1 contra fila 2. 0, 0, 0, 0. Y el resto queda igual. 0, menos 2, 3, 0. Y después tengo que calcular la columna 1 con la columna 2. Columna 1 con columna 2 ahora. Entonces va a ser 0, 0, menos 1, menos 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, menos 3, 3, 0. Ya terminé con eso. Y ahora tengo que hacer F2 con F3. F2 con F3 ahora. Permutar estas. Entonces ahora viene... Pues hagámoslo con cuidadito. Entonces, ¿qué hice acá primero? Entonces aquí lo primero que hice fue F1 intercambiar con F2. Partiendo de acá. Intercambié la primera y segunda fila nada más. Aquí hice el siguiente, que era columna 1 intercambiado con columna 2. Eso. ¿Y ahora qué hago? F2 intercambiado con F3. Fila 2 con F3. Entonces va a quedar 0, 0, 1, 2, menos 1, 0, 0, menos 3, 0, 0, 0, 0, fila 2 con fila 3, y menos 2, 0, 3, 0. Y ese es el penúltimo, y el último paso es columna 2 con columna 3. Si yo hago eso, me va a quedar la columna 2 con la columna 3. Entonces va a quedar 0, 1, 0, 0, 3. Esto estaba igualito, porque lo que cambié fue la columna 2
con la columna 3. Y aquí quedó esto igualito. Y entonces logré pasar mi bloque. Ahí mi bloque estándar a la posición, en vez de que hubiese un 0, 0, 0, 0, logré pasar el bloque estándar. Ahora uno se pregunta, ¿serán permutables estas operaciones? ¿Qué pasa si el algoritmo no era claro en ese aspecto? A ver si el algoritmo imponía un orden. Veamos, volvamos al algoritmo. No recuerdo que haya impuesto un orden. Si A distinto de 0, principio del algoritmo decía, entonces elija una IJ, intercambie fila 1 y fila 2, y fila 2 y fila J. Ah, decía, intercambia estas todas las filas primero. Y después las columnas. Yo hice los pares de esta fila con columna y esta fila y estos dos. Lo que dice el algoritmo es que hay que hacer estas primero. ¿Ya? Y después estas. Las columnas. Yo lo hice distinto, ¿ya? Pero el resultado fue igual. Entonces la pregunta ahora, bueno, ya sabemos que da lo mismo hacer estas dos juntas y después estas dos juntas, o hacer lo que dice el algoritmo, cambiar las filas al mismo tiempo y después las columnas al mismo tiempo. Y la pregunta es, ¿será lo mismo que yo calcule, que haga la permutación de acá abajo primero y después esta de arriba? Veamos si es cierto. Debería ser lo mismo. Borrar, ¿qué borrar? No, nada. So, ¿qué significa que voy a hacer? Voy a cambiar la fila 2 con la fila 3 primero. La fila 2 con la fila 3. 0, 0, 0, 0. 0, menos 1, 0, menos 3. Cambié la fila 2 con la fila 3. 0, 0, 1, 2. 0, menos 2, 3, 0. Cambié la fila 2 con la fila 3. Y después voy a cambiar la fila 1 con la fila 2. Entonces, voy a borrar aquí, lamentablemente. Excepto lo último, que eso no lo necesito. Entonces ahora hice, ¿qué cambio hice primero? Hice el cambio este. Cambié la fila 2 con la fila 3 primero. Y ahora voy a hacer fila 1 con fila 2. Voy a hacer este cambio, estas dos filas. Entonces ahí me va a quedar 0, menos 1, 0, menos 3. Fila 1 con fila 2, yes. Y 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 2. 0, menos 2, 3, 0. Así que ahí hice este. Ahí trabajé con las dos filas primero, como recomienda el algoritmo. Y el algoritmo nos dice cuál orden, así que yo hice este orden primero y después esa. Pero da lo mismo, debiera dar lo mismo. Y ahora me falta hacer las columnas. Columna 2 con columna 3. Columna 2 con columna 3. Menos 1, 0. Parece que estamos andando como los camarones para atrás. Menos 3, 0, 2, 0. Columna 1 con... ¿Qué hice yo? Columna 2 con columna 3. Columna 2 con columna 3. Y después ¿qué hay que hacer? Columna 1 con columna 2. Y al final columna 1 con columna 2. Entonces no va a funcionar esto. Porque queda igual. Columna 2. Columna 2, no estoy aquí. A ver. ¿Qué hice acá? Yo voy a eliminar. Columna 1 con columna 2. Yes. Esto. Y aquí quedó menos 1, menos 3, 0, 0, 0, 2, menos 2, 0. No funcionó. Entonces no son permutables las operaciones. No son permutables. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando yo hago fila 1 con fila 2 primero, entonces cuando intercambio la fila 1 con la fila 2, mi fila 2 ya no va a ser la que era, porque va a estar en primer lugar, porque se intercambió con la fila 1. Y aquí dice que en el siguiente paso se fila 1 con fila 2 y aquí hay que hacer fila 2 con fila 3. Entonces hay que hacerlo en ese orden. Este primero, esto de que tú hagas las filas y las columnas al mismo tiempo no es problema.
pero tiene que ser en sucesión, porque aquí la columna 1 se intercambia con la 2, así que se permutan estas dos. Y después, en esta etapa, se permuta la 2 con la fila 2 con la fila 3, pero la fila 2 de esta etapa era la 1 de antes. O sea, la fila 0, 0 la intercambio con esta. Entonces, hay que respetar el orden. Esa es la conclusión, ¿ya? Respetar el orden. Hacer esta primero y luego esta. Lo de las columnas pueden ser hechas al mismo tiempo que con las filas, o hacer las dos filas, estas dos con filas primero y después que las dos con columnas, ahí eso sí debe dar lo mismo. Ya, ok, hice eso y llegué a esta situación. Entonces llegué a esta situación. Cuando hago eso, llego aquí. 0, 1, 0, 2, menos 1, 0, 0, menos 3, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0. Hasta ahí llegué. Y tengo que tener cuidado porque, bueno, en esta etapa no es necesario trabajar con la matriz, veamos si es necesario o no es necesario trabajar con la matriz ampliada, porque ahí trabajé solamente con el lado izquierdo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, entonces yo aquí tengo la solución en las notas. Dice, me da, en el caso cuando es 0, tengo esta matriz, elegimos A23, trabajar con el A23, que es 1, ahí está, ya lo seleccioné. Luego realizamos las operaciones F1 contra F2, F2 contra F3, C1, C2 y C2, C3, en ese orden. Y obtenemos la matriz esta, pero es que había que hacer las operaciones por fila correspondientes al lado derecho. Entonces aquí tendría que haber trabajado con la matriz ampliada desde el primer momento. Entonces aquí tenía la matriz original, la identidad, pero es que hay que hacer las operaciones F1 intercambiado con F2, F1 intercambiado con F2, F1 intercambiado con F2 y después F2 intercambiado con F3. Y ahí sí estamos bien. Hice las dos operaciones por filas en sucesión, al lado derecho. Y en el orden recomendado. Así que ahí estamos bien. Ok, lo que falta, ¿qué es lo que falta? Bueno, recuerden que... y aquí, porque el hecho de que este era un 1 y no un 7, por ejemplo, es que no es necesario dividir por nada la primera fila ni la primera columna. Porque aquí hay un 1, entonces si hay un 1 y un menos 1 no hay nada que dividir. Pues si este hubiese sido un 7, ahí me habría salido un 7 y un menos 7 y te habría tenido que dividir la primera fila por 7 y la primera columna por 7. Y aquí habría aparecido un séptimo y aquí un séptimo. ¿No? Pero no es necesario. Y ahora con este bloque ya establecido, yo tengo que eliminar, hacer cero estos, pero estos ya lo son. Así que solamente tengo que trabajar sobre la cuarta fila. O sea, ¿qué tengo que hacer entonces? A la cuarta fila le tengo que matar al 3 con la primera, menos 3F1. Y tengo que matar al 2 con la segunda, pero aquí hay un menos, entonces es menos el número pero este número que tengo aquí tengo que multiplicarlo por un signo negativo, porque aquí hay un menos 1 y no un 1 como antes. Entonces aquí va a quedar menos 2F2, menos 2F2. Así que este número multiplicado por menos 1. Así que es menos 2 por F2. Entonces eso me va a dar menos 2 por menos 1. Y tengo que tener cuidado porque tengo que 2 menos, así que va a tener que ser más. Así que aquí, por eso es que es complicado, como comer pescado. Salió verso. F4. El 2 le tengo que sumar 2 veces el F2. Le tengo que sumar, porque entonces ahí voy a poder matar a este, porque va a dar 2 menos 2. Ok, y ahí va a quedar 0, 1, 0, 2. Bueno, y después cuando haga las operaciones por columnas correspondientes, C4 menos 3C1 más 2C2
eso va a producir el mismo efecto sobre la columna. Entonces va a matar a este, va a matar a ese y a ese. Menos 1, 0, 0, 0. Este ya estaba muerto. Y aquí maté a estos dos. Y junto con las operaciones por columna mato a esos dos. Ya, pero hay que tener cuidado porque, bueno, primero, las operaciones por columna solamente se desarrollan sobre el lado izquierdo. Pero las operaciones por filas, que es esa, F4 menos, se tiene que aplicar acá. F4 menos 3F1, todo esto, aquí da 0, 0. Y aquí, ¿qué pasa? Me queda F4 menos 3 veces la primera fila. Entonces aquí hay un 0. Ok, sobre la F3 no opero. Sobre la F3 no opero para nada. Entonces aquí te va a tener que quedar un 0. Porque aquí tengo 0, 0 y tiene que ser antisimétrica. Pero comprobémoslo. Así que F4 menos 3F1, pues aquí no hay cambio. 0. Y aquí, ¿qué va a pasar? Y aquí va a quedar, espérate, aquí va a quedar, es que depende, porque puede quedar un solo bloque aquí, uno solo. Puede ser 0, 0, 0, y este es la diagonal. Pero es que la diagonal tiene que ser 0, así que tiene que haber un 0 acá. Veamos. Hay que tener cuidado así con el orden, porque tenía 0, 0, 0, 0. Hice esta operación, tendría que haberla hecho antes de aplicar la columna. Entonces, hagamos el con orden, ¿ya? 2 menos 3. Entonces estoy aquí y dije que iba primero iba a eliminar esta fila. O sea, estos dos números. Después que haga eso, me preocupo de eliminar la columna. Entonces tengo que hacer F4 menos 3F1 mata a S, más 2F2 mata a S. Entonces tengo que hacer aquí F4 menos 3F1. Así que tengo que poner F4 menos 3F1 más 2F2. Menos 3F1 va a quedar 0 menos 6 menos 3F1 más 2F2. Dije que iba a ser 2F2. 2F2. Menos 6. Aquí. 2F2. Y después iba a ser 3F1. 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 3 por 2, 6. Se me va a quedar eso. Y tengo que hacer la operación por fila aquí correspondiente. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y la cuarta fila, menos 3 veces la primera, va a quedar 0, menos 3, más 2, F2. Entonces aquí me va a quedar. Y después la operación por. Y entonces aquí queda un 0, como debería, 0. Porque tiene que ser un bloque antisimétrico. Entonces aquí 0, aquí también hay 0. Y como es antisimétrica, siempre hay 0 en la diagonal. Y el negativo de ese es 0, así que todo este bloque es 0. Y había que hacer la operación por columna indicada para matar a esos dos también. Entonces aquí hago esas operaciones por columnas también. Ya 0, 1, menos 1, 0. Y aquí todo va a ser 0. Y el lado derecho va a quedar la matriz 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 3, 2, 0. Y ahí tengo mi forma estándar. La P es de 1 nomás, un solo bloque. Pongámoslo así, D puro 0. D y 0, 0. El bloque 0, 0. Así es que el rango va a ser el doble de la cantidad de bloques. Hay uno solo, 2.
Ese es el rango. Y la P va a ser la transpuesta. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y aquí tengo 0, menos 3, 2, 0. Yo tengo la P. Ellos no pedían la P aquí en las notas. ¿Eh? Veamos qué es lo que pedían. Yes, eso nomás. No pedía. Ah, sí, aquí ponen la P, que es la misma que tengo yo escrita ahí, ¿viste? Salvo que me equivoqué en alguna parte. ¿Por qué me equivoqué acá? Porque aquí hay un 1. Entonces aquí hay un 1. Porque es 1 menos 3 F1, hay un 0, así que no cuenta. Y 2 F2, hay un 0, así que no cuenta. Por eso que el 1 no se altera. Es un 1. Entonces aquí hay un pequeño error. Gran error. Porque si tiene un 0 ahí y no un 1, entonces es falso. Todo el problema se va al demonio. Ya. Caso 2. Entonces el caso 2 es el más difícil, porque que hace trabajar más, porque hay que dividir por A. Entonces, caso 2. Ahora vamos a hacer el caso 2. Caso 2. A distinto de 0. Entonces inmediatamente multiplicamos la primera fila y la primera columna por el recíproco de A. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a quedar 0, 1, A cuadrado, 1 partido por A, 0, 0, 0. Y aquí tengo que poner la identidad y dividir la primera fila por A. Por eso me queda 1 partido por A. Y, sorry, esto no es fila 2, columna 1. 1 partido por A la columna 1, pero no he hecho capa. Aquí no se toca el lado derecho. Solamente cuando opero por fila, cambio acá. Pero aquí tengo que hacer 1 partido por A la columna 1. Se va a quedar 0 menos 1 y el negativo de este. Porque tiene que ser antisimétrica. Entonces aquí queda 0, 1, 2. Menos 1, 0, menos 3, menos 2, 3, 0. Okidoki. Primer paso fue ese. Y ahí no tenía que hacer ninguna permutación de fila 2. Entonces, el problema que se complica cuando aparece un bloque de 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ahí hay que trabajar, hay que elegir un número, hacer los intercambios para poner un bloque allí que no sea 0. Pero aquí ya el bloque no es 0. Así que ya tengo mi D1. Así que hay que trabajar menos realmente en este caso. Ok. Ya, y ahora tengo que, recuerden lo que sigue. Que con este bloque estándar, tengo que matar a este, a ese y a ese, y con las operaciones por columna correspondiente voy a matar también a ese y ese. Pero aquí va a cambiar. Va a cambiar porque voy a hacer operaciones por filas y después por columnas no hay cambio, porque aquí queda un 0, aquí queda un 0, entonces no pasa nada. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? A la fila 2, a la fila 3 le sumo la 1. A la fila 3 le sumo la fila 1. Si a la fila 3 le sumo la fila 1, voy a producir un 0 acá. Pero aquí no, porque tengo menos A más 0, no cambia este. Entonces hagamos este es solamente este paso. La fila 3 más fila 1. Se va a quedar 0, 1, A cuadrado. Esto hay que escribir más de la cuenta porque uno hace las dos operaciones. Estoy haciendo las operaciones separadas, una por una, pero realmente uno hace las dos operaciones al hilo. Porque la idea es matar a este y a este también. Entonces, para matar a este le sumo la primera fila y para matar a este lo puedo hacer al mismo tiempo porque operando con la segunda fila. Entonces le resto A veces la segunda. Porque eso
como aquí hay un número que me va a permitir matar a este, pero aquí hay un 0 que no me va a cambiar este, entonces por eso es que puedo hacer las dos operaciones simultáneamente. Con la fila 1 mato a ese y con la fila 2 mato a ese al mismo tiempo, porque este 0 no me afecta lo que haga con la primera fila. Lo que haga con la primera fila sobre este no va a ser afectado por el 0 acá. Y viceversa, lo que haga para matar a este usando la segunda fila no va a ser cambiado cuando yo opere con este lado, con la primera fila, porque hay un 0. Este 0 no cambia acá. Entonces, por eso es que se pueden hacer al mismo tiempo las dos operaciones. Entonces, en realidad yo no tendría que hacerlo por separado. Entonces, hagámoslo juntos. F3 más F1 y después la F3 le tengo que restar la F2. Porque cuando yo a la F3 le reste la F2, me va a matar el menos A aquí, porque va a quedar menos A más A, porque es menos A por menos 1, más A. Así que estos se matan y este queda igualito, menos 1, porque le estoy alterando por un menos A F2, pero es que en la F2 hay un 0, así que no va a cambiar nada. No va, digamos que esta operación menos A F2 no va a interferir, no va a interferir con el efecto que la fila 1 va a tener sobre este número. Yo voy a usar la fila 1 para matar a este número y cuando esté usando la fila 2 para matar a este, no va a haber ninguna intersección, no me va a afectar el cambio porque hay un 0 ahí. Y aquí viceversa. Por eso es que se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Ok, pero hay que tener cuidado porque voy a hacer la fila 3. Pues esto también va a cambiar. Porque a la fila 3 le voy a sumar la fila 1 y le voy a restar esta, menos AF2. Entonces aquí, ahí está el problema. ¿Qué dije que iba a hacer? Ok, entonces aquí tengo que tener mucho cuidado. 0, 0, 0. Tengo que tener mucho cuidado. Entonces estoy operando sobre la fila 3, así que te lo copio, porque estoy igual. Y ahora estoy operando sobre la fila 3. Entonces dice, a la fila 3 le sumo la fila 1. Entonces, ¿cuál era la fila 3 original? 0, 0, 1, 0. A esta fila le sumo la fila 1, entonces va a quedar 1 partido por aquí, porque le estoy sumando la fila 1 y aquí 0, 0, 0, no cambia nada acá. Pero le sumo la fila 1 y le resto la menos A veces la fila 2. Aquí no hay problema porque este no afecta. Pero aquí menos A por F2 se afecta porque menos A se va a quedar un menos A. Y aquí no pasa nada porque es puro 0. Así que es el efecto de la tercera fila. ¿Y qué pasa sobre esta tercera fila acá? Bueno, 0, 0. Esa era la idea, matar a ambos. Pero cuando yo hago eso, tengo que ver lo que pasa con este lado. Dice, a la tercera le sumo F1. Entonces aquí va a quedar. A esta le sumo F1 primero. O sea, va a quedar A y A cuadrado menos 3. Cuando le sumo F1 nomás. Y ahora le tengo que restar menos A F2. Entonces va a quedar menos A. Porque es menos A F2. Menos A menos 2A. Se va a quedar ese número. Y acá abajo no queda igual, porque no he hecho nada ahí. ¿Ok? Yes, y acá abajo entonces no ha pasado nada. 0, 0, 0, 1. Ok. Entonces eso es parte de, es por haber matado a estos dos nomás. Todavía me quedan estos dos pendientes por asesinar. Disculpen la violencia. Este es una etapa intermedia. Si quieren la escribo. Bueno,
Lo voy a escribir. 0. Todavía me falta hacer otra operación. La operación que sigue acá es la que se necesita para matar a estos dos. Así que tengo que hacer a la cuarta, le tengo que sumar, a la cuarta le tengo que sumar 2 veces la primera para matar al este. Y para matar al menos a cuadrado le tengo que restar a cuadrado F2. Menos a cuadrado F2 va a dar un más a cuadrado, con este se matan, 0. Y hacer las operaciones por columna correspondientes. Entonces aquí voy a escribir con mucho cuidado, como estamos en un video, no hay problema, yo puedo borrar aquí, pongo el menos 2 donde debe estar ubicado, aquí voy a poner un 0, como corresponde, y aquí queda a cuadrado menos 2a menos 3. A cuadrado menos 2a menos 3. Is that right? No, maybe no. A ver si me equivoqué. No me equivoqué. Ah, diablo, ya lo había factorizado ahí. A ver, a cuadrado menos 2a. Ya, está bien, está bien. A cuadrado menos 2a menos 3. Yes, está bien. Tengo eso. Pero todavía no termino porque tengo que ahora, sobre esto, hacer esta operación por fila. Entonces, 0, 1, bueno, yo sé que estos van a matar 0 y 0 también. Así que esto, eso es por las operaciones por columna. Así que ya, así yo sé que va, pero es que no lo puedo hacer, borrar aún, porque no necesito. So, minus 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, y este se factoriza. A más 1 por A menos 3. ¿Ok? Ok, so, yo sé que aquí tiene que darme un bloque antisimétrico, así que la diagonal tiene ceros, así que eso seguro que va a ser un 0. Y aquí tiene que aparecer el negativo. ¿Ya? Pero comprobémoslo. ¿Ya? Comprobemos que aparece un negativo, como debe ser. Entonces, aquí, en este número que va a ir aquí, en el cálculo, tiene que quedar el negativo de este. Veamos si es cierto. Dice F4 más 2F1 menos, mata a esos dos, pues era la idea, 0 y 0. Y ahora, ¿qué pasa? Aquí, en esta posición, va a quedar el 3 más 2F1 aquí, en esta posición, va a quedar el 3 más 2F1, porque 2A, hay una ahí, y menos A cuadrado F2, menos A cuadrado, por 1. Y en este lado va a quedar el 0. ¿Y por qué queda 0? Estamos comprobando que ya realmente es 0. Entonces queda F2, F4 más 2. Entonces aquí queda F4. Entonces aquí, este numerito va a ir ahí. Y el que viene acá es el siguiente numerito. El que viene acá, que va a ser un 0, es el siguiente numerito. Es 0 más 2F1 menos A cuadrado por F2. Y da 0. 0 más 2A cuadrado menos A cuadrado por 2, 0. Como debe ser. Y eso yo lo adiviné antes porque es antisimétrica. Y en la diagonal de una antisimétrica siempre hay 0. Así que este 0 y este 0 por fuerza. Y aquí se comprueba. Entonces ni siquiera hay que hacer esto. Hay que hacerlo una sola vez. Después uno ya sabe, está asegurado de que así va a ser. Y aquí tiene que ir el negativo de este. El negativo de ese. ¿Será cierto que este es el negativo? Sí, porque el negativo era 3 positivo, 2A positivo, menos A cuadrado. Va justo el negativo. Entonces yo sé que aquí viene el negativo de este número. Menos A más 1 por A menos 3. Y ahí tengo mi bloque. Ya, pero aquí está el problema acá. Porque tengo que tener cuidado. Porque aquí me van a pedir esta matriz. 1 partido por A, menos A, 1, 0. Y dice que estoy operando sobre la cuarta fila nomás. Entonces aquí sobre la cuarta fila le tengo que sumar 2 veces F1. Entonces ahí ya 2 partido por A. ¿Okay? Y 2 veces F1 y menos A cuadrado F2. Menos A cuadrado por 0. Por eso me queda 2 partido por A nomás.
Porque aquí lo que tengo que poner en este bloque, aquí en este número, aquí en esta parte, lo que tengo que poner es el 2 veces F1, 2 veces F1 menos A cuadrado F2, pero que hay un 0, por eso es que da 2 partido por A. Ok. Y ahora en cada coeficiente que sea lo mismo, aquí tengo 0 más 2F1, que es 0, menos A cuadrado, entonces queda menos A cuadrado por F2. Y aquí, aquí tengo 0 más 2 veces F1, 0, menos A cuadrado por 0. No pasa nada. El último, 1 más 2F1 menos A cuadrado por 1 nomás. Porque es puro 0 allá arriba, no hice ningún cambio. Y ahí estoy casi listo. Porque tengo que producir un 1 y un menos 1. Se dividen. Claro que hay que tener cuidado porque de repente la vale menos 1 o vale 3 y ahí hay 0, 0 y 0. Entonces hay que entrar a aplicar. Por eso es que existe el caso 2.1. Hay que entrar a aplicar como dijo el Gaffiter, ¿ya? Caso 2.1. Estamos dentro del caso 2, así que A distinto de 0 y A igual o distinto. Veamos con cuál me casé primero. Dice, ahora hay dos subcasos a considerar. 2.1. A igual menos 1 o 3. Bueno, con esto, si A es menos 1 o 3, obviamente que es distinto de 0. Así que esto es de perogrullo. No se escribe eso. A igual menos 1 o 3. ¿Por qué son importantes? Porque esos anulan ahí abajo. En esos dos casos, cuando el A es menos 1 o es 3, ¿qué pasa en ese caso? Me da la matriz que aparece. La matriz que aparece ahí es 0, 1. Me olvidé de aplicar las operaciones por columna. Entonces aquí, por columna, da 0, 0, 0, 0. La operación por columna se da al final porque yo necesitaba conocer estos números para poder producir estos números de acá, ¿ya? Así que eso se hace al final. 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí va a quedar 0, 0, 0, 0, porque estos son 0. Si das menos 1 o 3, dan 0. Y sí, solo sí. 1 partido por A, 0, 0, 0. El otro se copia nomás. No hay nada más que hacer. Si no hice nada más que evaluar en los valores de A nomás. Aquí no puedo poner ni menos 1 ni 3 porque escribo 1 partido por A donde A puede ser cualquiera de esos dos. Menos A, 1, 0, 2 partido por A, menos A cuadrado, 0, 1. Entonces el rango es el doble del número de bloques, un solo bloque estándar, y la P va a ser la transpuesta de esta. Entonces esto que está aquí, pongamos mejor que esto es P transpuesta. Y la P entonces tiene que transponer eso. Bien, ese es el caso 2.1. ¿Y qué pasa con el caso 2.2? Caso 2.2, donde la A no es ni 0, porque estamos dentro del caso 2, ni menos 1, ni 3. Y este es el último caso por considerar. Bueno, aquí entonces me da, estas no son, se voy a tener que hacer, tengo que entonces hacer la tercera fila, dividirla por este número. La tercera fila y la tercera columna. Tercera columna. Si yo hago esas operaciones, recuerden que solamente las operaciones por fila son las que se hacen en el lado derecho. Entonces aquí va a quedar 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1, menos 1, 0. Van a quedar dos bloques estándar. Dos Ds, D1, D2. El rango va a ser 4. El número de bloques, no, 4. El doble. Así que 2, 2 por 2, 4. R en el rango, 4. Y aquí va a quedar la P transpuesta. ¿Y cuál va a ser? 1 partido por A, 0, 0, 0. Fila 3 es la que hay que alterar. Entonces va a quedar 1 partido por A más 1, por A más 3. Tengo que dividir toda la fila por eso. Entonces me va a faltar espacio acá. Menos A partido por A más 1, por A más 3. Cero, esa es la 2. Y aquí tengo 1 partido por lo mismo, por esto. Jesus, ahí se me acabó la pizarra ya. A más 3. Y el último un 0, ese no cuenta. Ahí está, el 0, el último. Y aquí tengo 0, 0. Y aquí tengo 1, 0, 0. 1, 2, 3, 4. Separémoslo para que... 1, 2, 3, 4. Ok, y en la última fila no hay cambio. 2 partido por A, menos A cuadrado, 0, 1. Ahí está, el 1. Ahí alcanza el 1, en el borde. No sé si se ve. Apenas, a ver. Por ahí está el 1, ¿eh? En el borde. Ahí está. Ya. Y en el rango 4 y ahí se acabó el ejercicio. Claro que se puede resumir. Y hagámoslo en resumen. De hecho, esto es lo que ustedes se van a tener que hacer si es que les sale algo así en una prueba. Poner el resumen. Este cálculo es súper largo. Resumen. Y esta es la P transpuesta, por supuesto. Y si le piden la P, tienen que transponer eso. Entonces, bueno, el resumen aquí es súper breve, pues es el rango nomás. Rango de A. El rango puede ser, va a ser 2, si el A es 0, o menos 1, o 3. Cualquiera de esos. 0, y ese fue el caso 1. Dentro del caso 2 estaba este o ese. Y el rango 4, maximal, si el A es distinto de todo esto. El A es distinto de 0, de menos 1 y 3. Y aquí viene la lista de ejercicios. Ejercicios 4.2. Y ahí se acaba. Entonces no les quiero quitar ningún ejercicio a ustedes. ¿Por qué podemos hacer? Busco un ejercicio en otra parte. A ver. O busquemos una matriz antisimétrica al azar. Pues llegamos a un último ejemplo. Matriz antisimétrica. Tampoco ejercicio está aquí. A ver, ¿por cuánto? Está medio rasca la cantidad de ejercicios. A ver cuántos ejercicios hay. Ejercicio 4.2. A, B, C, D, E. Poquito. Claro que hay una de 4x4, sí, pues hay una complicada. No les voy a hacer ninguno de esos porque se pega para ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Hagamos uno al azar. Y a ver, que me quedan 15 minutos, ya. Entonces voy a hacer uno que sea más o menos, bueno, no muy grande, de 4x4, ¿ya? Ay. Ya. Ahí el uno que con escoba, el 1. Ya. Uno de 4x4. Bueno, es que ya no tiene mucha gracia. A ver, un ejercicio adicional. Ejercicio adicional. Un ejercicio adicional. ¿Qué pasa mejor? A ver, ¿qué pasa si hago un ejercicio como así? Mira, sea A, una matriz como sigue. A ver, una de 3x3. Una de 3x3, ya, una de 3x3 común y corriente, una piñufla, ¿ya? 1, menos 1, 2, 3, 2, menos 2,
1, 1, menos 1. Esa matriz no es ni simétrica ni antisimétrica, pero siempre la puedo separar, la puedo descomponer. ¿Cuál sería la parte simétrica? Espero que no me salgan muchas fracciones. A ver. La parte simétrica va a ser A más A traspuesta a medio. Entonces, ¿qué va a pasar con A más A traspuesta? Entonces va a quedar un medio de la matriz A más la transpuesta. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar la matriz un medio de la matriz 2 menos 1 más 3. 2 más, aquí va a salir una fracción, maldita sea. Ya bueno, no importa. 2 más 1. 3 menos 1, 2. 2 más 2, 4. Menos 2 más 1, menos 1. 1 más 2, 3. 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Entonces aquí va a estar la parte simétrica. 1, 1, 3 medios. 1, 2, menos 1 medio. 3 medios, menos 1 medio, menos 1. Esa es la matriz simétrica asociada. Y tiene numeritos, fracciones, ¿viste? Lamentablemente. 1, 1, 3 medios. Y es simétrica. Si tú la transpones, te va a dar la misma. Entonces, entonces yo sé que existe una base. Yo sé que existe una base del espacio. Existe base B de R3 tal que existe una base tal que la forma bilineal, entonces esa es la matriz A y pongamos la forma F, llamémosle a la simétrica asociada a esta matriz. Esta es la parte simétrica, ¿ya? Llamémosla B, la parte simétrica. Entonces, F sub B va a ser una forma simétrica cuya matriz, bueno, mala elección de letra, ya, va a decir una base C de R3 tal que la forma bilineal asociada a esa matriz simétrica, esta es una forma simétrica. La FB entonces está dada de la siguiente manera: XY va a ser X transpuesta por B por Y. ¿Ya? Esta es simétrica, porque la B es simétrica. Forma simétrica, y si va a existir una base C distinta de la canónica, o otra mala elección de letra, ya no importa. Esa C es otra base, ¿ya? Va a existir una, esta es diagonal. Que es diagonal. Porque se pueden diagonalizar por el método de congruencia, la primera parte del método. ¿Ya? Y ahora, ¿qué? Y entonces eso entonces esta es diagonal. Diagonal, y va a ser lambda 1, como si fueran valores propios. Lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Porque es de 3 por 3, así que una diagonal, esa es diagonalizable. ¿Ya? Y ya sabemos cómo hallar eso con el método de la matriz por congruencia. ¿Ya? Ok, y ahora, ¿qué puedo considerar? Ahora puedo considerar la matriz C, que es la antisimétrica asociada. Entonces ahora tengo que hacer algo similar, pero con en vez de un más, un menos. Es un medio, y voy a tener que restar esas matrices. Yo sé que van a quedar puros ceros acá, porque es antisimétrica. ¿Ya? Entonces aquí en esta posición va a quedar menos 1, menos 3, menos 4. Menos 2, menos 1, 1. ¿Ok? Y aquí tengo 3 menos 1, un 4 positivo. Obvio que tiene que ser antisimétrico. Y después aquí tengo menos 2, menos 1, menos 3. Y aquí tiene que haber un 3 por antisimetría. Y aquí por antisimetría menos 1. No hay nada más que calcular. Entonces, esta matriz, la C, la parte antisimétrica, 0, menos 2, un medio, 2, 0, menos 3 medios, menos un medio, 3 medios, 0. Esa es la parte antisimétrica de mi matriz. La C. O sea, esa le puedo definir también
le puedo asociar la forma antisimétrica correspondiente. F sub C va a ser X transpuesta por C por Y transpuesta. Esta es la parte antisimétrica. Entonces existe una base C' distinta, tal que la matriz de esta forma, en esta base va a estar en forma estándar, es decir, va a tener un bloque de 1, de 2 por 2, y aquí tiene que aparecer un numerito solo, porque es una matriz de 3 por 3 nomás, por piñufla. Así que aparecen 0, 0, 0, 0, y aquí aparece un 0. Este de 2 por 2, un bloque de 2 por 2, que está sobre el 0, 0, y aquí un 0, y es casi diagonal. Entonces, uno puede hallar esa base C' que hace eso, que transforma esa matriz. Ya, ok. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, es que la matriz A, esta matriz A, es la suma de B y C. Porque la A es la suma de A más A transpuesta en medio más esto. Es la descomposición estándar de la matriz A en una parte simétrica y una parte antisimétrica. Entonces, ¿qué significa en resumidas cuentas, qué significa esto? Que la forma bilineal asociada a A, que recuerden que está definida así, X transpuesta por A por Y, bueno, yo la puedo escribir así, pues X transpuesta B más C, Y, esta la puedo escribir así, X transpuesta B, Y, más X transpuesta C, Y. Bueno, ya sabíamos que esta era la parte simétrica más la forma bilineal antisimétrica correspondiente. La FA siempre se puede escribir así. Ya, pero si yo elijo... Ahora, ¿qué pasa si yo elijo cambiar la base? En vez de... Esto es la base canónica, entonces voy a cambiar la base y voy a elegir la base C. Bueno, en la base C voy a poder diagonalizar esta, pero esta no, porque aquí necesito una base C' distinta. Entonces no puedo hallar una base en común. No puedo, en general, no puedo hallar una base C que me diagonalice esta y me ponga esta otra en esta forma estándar. No voy a poder, porque para poner esta en forma estándar tengo que poner la base C'. Acá. ¿Puedo hacer eso? Entonces me va a quedar una matriz diagonal más una matriz que no va a ser así. Y también puedo elegir la base C'. Y aquí, esta parte la voy a poder escribir de esta manera. Un bloque estándar, 0, 0, 0, 0, estrella. Un número. Pero esta no va a ser diagonal. Entonces, no puedo escribirla en la forma más simple posible, ambas partes al mismo tiempo. Porque hay dos bases involucradas, C' y C, que usualmente en general no van a ser la misma. Ahora sería interesante caracterizar aquellas, si es que se puede, aquellas formas bilineales donde yo puedo hallar una base que me encuentre la forma, que me realice la forma estándar para ambas. O sea, una base que, se la pregunta, ¿para cuáles matrices A existe una base que me diagonaliza la parte simétrica y al mismo tiempo la parte antisimétrica me la pone en forma estándar? Ese es un ejercicio interesante, no se me había ocurrido. Pero no debe ser muy fácil, no sé qué tan comunes serán esas formas. Puede que sean muy raras. ¿eh? Bueno, pero eso, quería terminar con un comentario general teórico y no más ejercicios, porque en la próxima semana vamos a hacer más ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, si no hay preguntas, doy por finalizada la grabación.